Shalom. Vamos a considerar el tema: ¿será que el Creador escucha nuestras oraciones? Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel, el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno, por favor, perdónanos, Rey. Tennos paciencia, para que nos puedas dar un corazón amplio, un corazón abierto, una mente y unos oídos despiertos a tu palabra, Rey eterno, para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzcan fruto para tu honra y alabanza. Alabanza al Todopoderoso de Israel por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Comenzamos con este Proverbio 28, verso 9, que nos dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Vamos a verlo en varias versiones. Tenemos la versión Kadosh israelita mesiánica y nos dice: si una persona vuelve su oído para no escuchar la Torá, hasta su oración es abominación. Reina Valera 1960 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Más abajo vemos la Biblia de las Américas, nos dice: al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Y en la Biblia de Jerusalén 1976 se nos dice: el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Cuando el pueblo se había hecho desobediente al Creador, el profeta Jeremías escribió: cuando clamo por socorro y grito por auxilio, realmente estorba mi oración. Por favor, tome nota de Proverbios 28:9 y de Lamentaciones 3:8. En Isaías 29:13 vemos lo siguiente. Tome nota de Levítico 18:22 y 1 de Corintios 6:9 y 10. Nos dice Isaías 29:13 lo siguiente: por la razón de que este pueblo se ha acercado con su boca y me ha glorificado meramente con sus labios, y ha alejado de mí su corazón mismo, y su temor para conmigo llega a ser mandamiento de hombres que se está enseñando. Una razón por la cual el Creador retira su favor se declaró al antiguo Israel. La misma razón nos aplica hoy día. Por ejemplo, se hacen a un lado las elevadas normas morales de la Escritura y se aceptan con aprobación a personas que practican fornicación, adulterio y otros actos inmorales. Todas estas cosas que se prohíben en las Escrituras. Además, se enseñan mandamientos de hombres como doctrinas. Entre estas están sus enseñanzas acerca de la inmortalidad del alma, el reemplazo de su pueblo por una supuesta, comillas, iglesia, comillas, el tormento en el fuego del infierno, así como otras doctrinas paganas que han adoptado de fuentes humanas, no escriturales. En Mateo 6:7 vemos lo siguiente: mas al orar no digas las mismas cosas repetidas veces, así como la gente de las naciones, porque ellos se imaginan que por su uso de muchas palabras se harán oír. En los versos 9 y 10 se nos da una oración como ejemplo y nos dice: Padre nuestro en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, efectúese tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. En esa oración, el Mesías lo primero que pide es la santificación del nombre de nuestro Padre Celestial. Ese nombre aparece en los manuscritos hebreos más antiguos en forma de 4 consonantes llamada comúnmente tetragramatón,
del griego tetra, que significa 4, y gramma, letra. Estas 4 letras escritas de derecha a izquierda, Yod, Hei, Waw, Hei, se pueden transliterar al español como Y, H, V, H o Y, H, W, H. Entonces vemos que lo primero que se debe hacer es dar uso al nombre del Todopoderoso tal como le fue expresado a Moisés en el relato de la zarza ardiente. Vemos allí en Éxodo 3:13 lo siguiente. Entonces dijo Moshe al Eterno, Todopoderoso, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo el Todopoderoso a Moisés, yo soy el que soy, Yod, Hei, Waw, Hei. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además el Creador a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. El Mesías nos pide en estos versos que habíamos visto en la oración modelo, que este puede ser un modelo para nuestras oraciones. También se pide en esta oración que el reino, que es sobre el reino, que se efectúe la voluntad del Todopoderoso en la tierra y en el cielo. Esto está en armonía con lo que el Mesías recomendó a sus discípulos hacer, como vemos en Mateo 28:19. Vayan y por lo tanto enseñen a las personas este mensaje de las buenas nuevas en todas las naciones. Mateo 28:19. Y Mateo 6, del 9 al 10 nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, efectúese tu voluntad, como en el cielo, también sobre la tierra. Lo segundo que pide el Mashiach en la oración modelo es el reino, y que se efectúe la voluntad del Todopoderoso en el cielo y en la tierra. En Filipenses 2, 5 y 6 se nos dice, mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en el Mesías, quien, aunque existía como imagen visible de Elohim, el Todopoderoso, no dio consideración a una usurpación, a saber que debiera ser igual al Todopoderoso. Juan 14, 6 se nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 16:24 nos dice, hasta el tiempo actual ustedes no han pedido una sola cosa en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo se haga pleno. La escritura deja claro que Yahoshua nunca insinuó ser el mismo Padre, aunque enseña que se le ora al Padre. Enseña que Él es un mediador y que podemos orar en su nombre como el mediador. Isaías 1, del 15 al 18 nos dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Todopoderoso, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Se nos leía siempre, se nos hacía leer siempre la parte final del pasaje y se nos omitía la parte superior de Isaías 1 del 15 al 18. Vamos a ver también un verso en Zacarías 7 del 12 al 13. Zacarías 7 del 12 al 13 nos dice la escritura lo siguiente: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. Zacarías 7 del 12 al 13. Recuerden ustedes, el diamante, uno de los materiales más duros que existen. Vamos entonces, con base en las escrituras, que aunque el Todopoderoso es un Elohim bueno, misericordioso y fiel, se cierra a veces sus oídos a nuestra oración y depende más de nosotros que de Él, que seamos o no escuchados. Vamos a ver aquí Proverbios 1, 24 al 25 nos dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Y Proverbios 1, 24 al 28 sigue: Él también se va a reír de nuestra calamidad, y cuando venga lo que tememos, la tribulación y la angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Proverbios 21, 13 nos dice: el Todopoderoso nos advierte, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 28, 9 nos dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es también abominable. Tenemos que ser obedientes al Todopoderoso, vivir como Él quiere, atender a sus palabras, ser compasivos con el que menos tiene, hacer el bien, oír al Todopoderoso para que Él nos oiga a nosotros. Y desde luego no solo oír, sino también hacer su voluntad. Isaías 42, 18 al 21 nos dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego, como mi escogido, y ciego como el siervo de Yahweh, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los ojos, los oídos y no oye? Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Recordemos que la oración es una actitud, no solo hablar. Seguramente todos oramos todos los días, pero si creemos que es momento para reflexionar y revisar cómo está nuestra vida de oración, cuáles son nuestras motivaciones al orar, debemos pedir al Espíritu de Santidad que nos convenza de nuestras faltas, pecados y errores, que sea el dirigente de nuestra vida de oración. Aquí estamos viendo, y recordemos también que a Israel se le llama también el siervo, un siervo ciego, un siervo sordo, un siervo que vio muchas cosas pero no las advirtió, no las entendió. Un ciego, un sordo que tiene oídos y aún no oye. Sin embargo, el Todopoderoso es grande en amor y en justicia. En Malaquías 4:4 vemos lo siguiente: acordado de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel.
Eclesiástico 24:23 nos dice: todo esto es el libro de la alianza del Elohim Altísimo, la ley que nos prescribió Moisés como herencia para las asambleas de Jacob. Deuteronomio 33, 3 al 4 nos dice: aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. En el verso de Malaquías, recordemos que aquí está hablando de todo Israel. Recordemos que todo Israel al final de los tiempos estará compuesto por Judá y Israel recogido desde las naciones en las que fue disperso. También se le conoce como la asamblea de Jacob, la descendencia de Jacob, y también como la congregación de Jacob. Entonces vemos aquí la vigencia de la escritura como heredad, como una herencia para toda la descendencia de Jacob. Malaquías 4, 1 al 4 nos dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí vemos la vigencia de la escritura para todo el pueblo de Israel. Isaías 8, 16 al 18 nos dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y aquí yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y presagios en Israel, de parte de Yahweh de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. En Proverbios 3.1 vemos lo siguiente: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Salmo 119, 6.5 al 7.2 nos dice: bien has hecho con tu siervo, Yahweh, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Vamos a leer las partes que tenemos en verde. Salmo 119. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame tus estatutos, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Yo en tu ley me he regocijado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Vamos a ver aquí algo interesante: el buen sentido y la sabiduría, ¿de dónde vienen? De los mandamientos que se han creído. Estábamos sin mandamientos, humillados y descarriados, lo dice aquí el verso, pero ahora guardamos su palabra. Nos habían dicho mentiras los soberbios, pero a pesar de eso guardaremos los mandamientos de todo corazón. Salmo 119, parafraseado en segunda instancia. Eclesiastés 8, 5 al 7 nos dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal,
y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser. Y él, cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Vemos aquí entonces que el mandamiento es nuestra guía. Él nos enseña a discernir el tiempo y el juicio. Nos enseña acerca del tiempo. Hace a la persona llena de sabiduría. El mal del hombre es precisamente ignorar el mandamiento del Todopoderoso, porque ese mandamiento nos enseña lo que habemos de ser. Si no, no hay quien lo enseñe. Proverbios 6 del 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6, 20 al 23. Los mandamientos se transmiten el ejemplo a través de los padres, a través del padre y de la madre. Los atamos siempre en el corazón, los enlazamos al cuello para llevarlos siempre presentes. Ellos son nuestra guía, ellos son los que nos cuidan cuando dormimos, cuando despertamos. Entonces los mandamientos, sus enseñanzas nos hablarán. El mandamiento es lámpara, el mandamiento y la enseñanza son luz, son camino de vida. Y por medio de las reprensiones que también encontramos, adquirimos instrucción. Proverbios 6 del 20 al 23. Proverbios 29, 18 nos dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Profecía, entendida la profecía como la enseñanza, como la palabra que debemos seguir, la forma de vida que debemos llevar, es lo que da bienaventuranza. Salmo 19, 7 al 11 nos dice: la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Estamos hablando aquí en el Salmo 119 acerca de la ley de Yahweh. Nos dice la palabra que la ley de Yahweh es perfecta. La ley de Yahweh convierte el alma. Los mandamientos de Yahweh son rectos, alegran el corazón. Los preceptos son puros, son luz para nuestros ojos. Y eso refleja el temor de Yahweh, que permanezca para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos son justos. Los juicios, las enseñanzas, las determinaciones del Todopoderoso son deseables más que el oro, y más que el oro afinado, más dulces que la miel y aún la que destila del panal. Aún con ellos somos amonestados, pero en eso hay grande galardón. Parafraseando Salmo 19. Los que guardan los mandamientos y los juicios de Elohim recibirán grande galardón. Mateo 19, 17 nos dice: Él les dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, 17 encontramos a nuestro maestro, el Mesías, el Rabí, hablándonos acerca de guardar los mandamientos. Vamos a ver
que los mandamientos son los mismos mandamientos del Padre. Proverbios 4:4 nos dice: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. La consecuencia de guardar los mandamientos es vida. Proverbios 7, del 2 al 4 nos dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama al parienta. De manera que guardar los mandamientos como la niña de los ojos son los que dan sabiduría e inteligencia. 1 Corintios 7:19 nos dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Elohim, el Todopoderoso. Gálatas 5:6 nos dice, porque en Yahoshua el Mesías ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Juan 15:10 al 12 nos dice, si guardaras mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Mesías mismo afirma que él mismo guarda los mandamientos de su Padre y nos combina, nos llama a que guardemos igualmente los mandamientos del Padre. El Mesías no trajo un mandamiento nuevo. El mandamiento que nos da es que seamos como él, que llevó el amor por sus hermanos al extremo de dar su vida por sus amigos. Éxodo 33:18 al 20 nos dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Deuteronomio 5:10 nos dice, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 5:10. La promesa del Espíritu de Santidad de Elohim puede ser cumplida solo y solo si el hombre guarda los mandamientos. Juan 14:23 al 24 nos dice, respondió Yahoshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 1:3-24 nos dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim, y Elohim en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Recordemos aquí en el verso 24 de Juan 14 nos dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 1 Juan 3:23 nos dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yahoshua y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Salmo 33 nos dice, he aquí el ojo de Yahweh sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Eclesiástico 15:18 al 19 nos dice, porque grande es la sabiduría de Elohim, él es fuerte y poderoso y ve todas las cosas, sus ojos están fijos en aquellos que lo temen, y él conoce todas las obras del hombre. Cumplir la voluntad de Elohim, creyendo en el nombre de su Hijo Yahoshua, tener fe en y a Elohim,
y amar a Elohim y al Mashiach desde lo más profundo del corazón. Tal es la esencia misma de las Sagradas Escrituras y del mensaje de las noticias del Mesías. Ese es el principio y el fin, el propósito y el significado de la vida del ser humano. 1 de Juan 3:22 nos dice: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eclesiástico 34:8 nos dice: la ley debe cumplirse sin falsedad y la sabiduría expresada fielmente es perfecta. Y la persona que aparta su oído para no oír y no cumplir los mandamientos de la ley, sus oraciones no serán escuchadas. Lo habíamos visto allí en Proverbios 28. 28:9 nos dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Desde el principio, Elohim Altísimo espera que nosotros le obedezcamos y le amemos. Vamos a leer Proverbios 28:4 que nos dice: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contendrán con ellos. Salmo 111, 7-8 nos dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. El libro de Baruch 4:1 nos dice: la sabiduría identificada con la ley. La sabiduría es el libro de los preceptos de Elohim y la ley que subsiste eternamente. Los que la retienen alcanzan la vida, pero los que la abandonan morirán. Eclesiástico 1:5 nos dice: el manantial de la sabiduría es la palabra de Elohim en las alturas, y sus canales son los mandamientos eternos. Los canales que llevan a la sabiduría es la palabra de Elohim. Parafraseando y resumiendo el verso 5. El manantial de la sabiduría es la palabra de Elohim en las alturas, y sus canales son los mandamientos eternos. Romanos 7:12 nos dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vemos aquí una afirmación del discípulo Shaul que muchos discuten. Deuteronomio 5:29 nos dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Guardar sus mandamientos nos indican que tenemos temor del Todopoderoso. ¿Cuál es la consecuencia de guardar esos mandamientos? Que les va bien y para siempre. ¿Y son algunos de los mandamientos? Son todos sus mandamientos. No son unos sí, otros no, unos mañana, otros para aquellos y otros para estos. Son todos sus mandamientos. Deuteronomio 5:29, sin excepciones, ni en tiempos, ni en espacios, ni en personas. Es para todos. Deuteronomio 3 del 9 al 20 nos dice: y te hará Yahweh tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertes a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿en qué consiste la conversión a Yahweh el Elohim? Convertirnos a Yahweh, ¿en qué consiste? Aquí lo dice claramente Deuteronomio 30, en guardar sus mandamientos. Comentábamos que son todos los mandamientos. Algunos dicen: no, es que eso era para los judíos, esos son para aquellos, eso ya no, eso fue hace 2000 años. Pero son todos los mandamientos, sin excepción, a menos que las condiciones muy excepcionales no los permitan, ¿sí? Pero mientras haya condiciones que permitan cumplir el mandamiento,
hay que guardar el mandamiento. Y eso con todo el corazón y con toda el alma. Porque cuando se obedecen los mandamientos, hay vida. Y habrá bendiciones, la obra de las manos, el fruto del vientre, el fruto de la bestia, el fruto de la tierra para bien. Ahora, ¿quién dijo que la Torah es imposible de cumplir? Vamos a ver ahora el verso 11. Nos habían dicho que era una carga pesada, que estaba lejos del ser humano, que solo una persona lo pudo cumplir. Vamos al verso 11 de Deuteronomio 30, verso 11 nos dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Hacemos una pausa ahora para comentar lo siguiente. Entonces, no son los mandamientos una carga pesada, no están lejos para cumplir. Hay algunos que por las condiciones actuales no se pueden cumplir, pero miremos bien cuáles son esas condiciones. De todas maneras, es posible que examinando bien esas condiciones no sean tan fuertes como para no permitirnos cumplir ese mandamiento. Y seguimos en el verso 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y hacemos una pausa aquí también para comentar. En el cumplimiento de estos mandamientos está la vida y el bien. De lo contrario, la muerte y el mal. El Todopoderoso no pudo haberle dado al pueblo de Israel unos mandamientos que fueran imposibles de cumplir. Tal vez en nuestros días haya algunas condiciones que no nos permiten cumplir algunos, muy pocos, pero la mayoría no son imposibles de cumplir, no son una carga pesada, no están lejos del ser humano. Cuando veamos un mandamiento allí, cuando estemos estudiando, leyendo, miremos qué condiciones hay que cumplir para llevar ese mandamiento a su plenitud. Tal vez esas condiciones podamos superarlas, pero es importante porque hay promesas de vida y de bienes para sus cumplimientos. Muchas veces buscamos pretextos y los encontramos, pretextos para no cumplirlos. Porque yo te mando hoy, vamos al verso 16, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. De manera que, amando al Todopoderoso de Israel, estamos comprometidos en andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Eso es para vida, eso es para multiplicación, eso es para bendición en la tierra que Él nos ha prometido. En aquellos días la tierra prometida al pueblo de Israel. En nuestros días la promesa es muy similar. El reposo, la entrada a la tierra prometida. Deuteronomio 30:19 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. De manera que hay dos testigos, hay testigos, el cielo y la tierra fueron llamados por testigos, testigos de que el Todopoderoso puso delante de nosotros
la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí ya está entonces el libre albedrío, es la persona, el pueblo que escoge la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En eso demostramos que amamos al Todopoderoso, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Y Él nos llevará a habitar en esa tierra que juró a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos ante nosotros dos caminos y es nuestra decisión personal: el camino de la obediencia o el camino de la desobediencia. Marcos 12, 29 al 33 nos dice: Yahoshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Elohim y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Tenemos aquí en Marcos 12, 29, 33, en palabras de nuestro maestro, el Rabí Yahoshua, el gran resumen de todos los mandamientos de la Torá. Un resumen no quiere decir que un resumen anula el contenido de donde viene ese resumen. Pero si observamos el texto completo de la Torá, cada enseñanza de la misma Torá nos desglosa todos los temas de manera que podamos aplicar el resumen. El mandamiento más importante: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim es uno. La respuesta de aquel escriba: uno es Elohim y no hay otro fuera de él. Un escriba, los que transcribían a mano las diferentes copias de las escrituras en aquellos días. Romanos 13, 8 al 10 nos dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cumplir la ley nos lleva a no deberle nada a nadie. Deberle nada a nadie es una ley. Y eso, deberle nada a nadie, nos lleva a amarnos unos a otros. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento